A cada soldado se le dio una elección: traer de vuelta 2 cabezas humanas o perder la propia. Esto no fue una amenaza susurrada con miedo. Era la ley, y fue aplicada por un hombre cuyo nombre aún hace temblar a la historia: Tamerlán el Cojo. La tierra de Asia Central lo recuerda. También los huesos enterrados bajo sus ciudades. A finales del siglo XIV, cuando el imperio mongol se había fracturado y el mundo creía que la era de la conquista total había terminado, un caudillo lisiado surgió de las cenizas. Caminaba con una cojera. Gobernaba con terror. Su nombre era Timur, conocido por la historia como Tamerlán. Y lo que siguió no fue conquista. Fue aniquilación. No llegó en un trono. Llegó a caballo, sangrando, no deseado y ya roto. En el polvo de Asia Central, donde los clanes surgían y desaparecían como humo, Timur nació sin destino, sin corona, sin un nombre que importara. El mundo no lo esperó, lo ignoró, y de ese desprecio comenzó a crecer algo despiadado. Una flecha destrozó su pierna en una incursión insignificante. Otra atravesó su brazo. El dolor nunca lo abandonó. Le dobló la espalda, torció su andar, lo marcó para siempre. Desde ese día, cojeó por la vida, cada paso un recordatorio de debilidad en un mundo que devoraba a los débiles. Los hombres se reían a sus espaldas. Los enemigos se burlaban de él en su cara. Él recordaba cada sonido. En las estepas, la sangre decidía el valor. El linaje significaba supervivencia. Timur no tenía ninguno de los dos. Sin sangre real, sin ascendencia sagrada, solo ambición lo bastante afilada como para cortar hueso. Aprendió pronto que la fuerza por sí sola no era suficiente. La fuerza podía ser desafiada. El valor podía igualarse. Pero el miedo podía vaciar a los hombres antes de que las espadas se cruzaran. Vio caer a hombres más fuertes, no porque fueran peores luchadores, sino porque eran predecibles. Confiaban en la lealtad, el honor, la hermandad. Timur vio cómo esas cosas se pudrían bajo presión. Así que eligió un arma diferente. Reunió seguidores no con promesas, sino con certeza. Certeza de que la desobediencia significaba muerte. Certeza de que la misericordia era temporal. Certeza de que estar a su lado significaba sobrevivir y oponerse a él significaba la aniquilación. Los hombres lo siguieron porque estaban aterrados de no hacerlo. Cada incursión lo endureció. Cada traición lo afiló. Recompensaba la lealtad con generosidad y castigaba el fracaso en público. Un ladrón perdía una mano. Un desertor perdía la cabeza. Un rival perdía a su familia. La violencia no era rabia para Timur. Era estructura, disciplina, ley. Por la noche, las hogueras ardían por toda la estepa mientras su banda de guerra crecía. Veteranos, mercenarios, marginados. Hombres que no tenían nada que perder salvo la vida y sabían que Timur también se la quitaría si era necesario. Escuchaba más de lo que hablaba, y cuando hablaba, era definitivo. La cojera se convirtió en parte de la leyenda. No una debilidad, sino una advertencia. Este era un hombre que había sido herido y siguió avanzando. Un hombre que el mundo intentó romper y fracasó. Sus enemigos aprendieron demasiado tarde que el dolor le había enseñado paciencia, y la paciencia le había enseñado crueldad. Estudió los fantasmas del imperio, los mongoles, los khanes, la matanza que una vez remodeló el mundo. Pero Timur no quería heredar su legado. Quería superarlo. Donde Genghis gobernó con impulso, Timur gobernaría con un terror tan absoluto que resistir se sentiría suicida. Aldeas desaparecieron tras desafiarlo. Las caravanas pagaban tributo antes de que lo exigiera. Los rumores se propagaban más rápido que sus caballos. Historias de mutilaciones, de ejecuciones, de hombres suplicando rendirse demasiado tarde. Timur alentaba los susurros. El miedo, lo entendía, viajaba más lejos que los ejércitos. Para cuando tomó el poder real, se sintió inevitable, como si la propia historia se hubiera hecho a un lado. El guerrero cojo surgido de la nada ahora se alzaba sobre la estepa, forjado no por derecho de nacimiento, sino por sangre derramada de forma deliberada, eficiente y sin remordimientos. Y el mundo pronto aprendería el costo de ignorar a un hombre que creía que el miedo era más fuerte que la lealtad y lo demostró. El mundo creía que la era de la conquista había terminado. El imperio mongol se había hecho polvo, su terror diluido por el tiempo, sus herederos demasiado ocupados luchando entre sí como para asustar a nadie más allá de sus fronteras. Las ciudades se reconstruyeron. El comercio regresó. Los muros se alzaron de nuevo.
Los hombres empezaron a pensar que la tormenta había pasado. Se equivocaban. Desde la estepa llegó el trueno, rápido, disciplinado, implacable. Timur no salió arrastrándose de las ruinas del imperio. Lo reinició. Sus ejércitos se movían como un arma viviente. Jinetes sin equipaje, arqueros sin vacilación, sin asedios prolongados, sin guerras interminables. La velocidad era la hoja, el miedo era el filo. Antes de que sus estandartes aparecieran en el horizonte, llegaban primero los mensajeros. No llevaban regalos ni negociaciones. Solo una frase, entregada con calma, frialdad y sin emoción. Sométense ahora o sean borrados. No era retórica, era un calendario. Las ciudades tenían días, a veces horas. Abrir las puertas, jurar lealtad, pagar tributo y vivir. Dudar, debatir, resistir y morir gritando. Muchos se rieron al principio. Recordaban a los mongoles como historia, no como realidad. Confiaban en los muros, las guarniciones, los dioses. Subestimaron cuán rápido la caballería de Timur podía rodearlos y cuánta poca paciencia tenía para el orgullo. Cuando llegó la resistencia, fue breve, y luego terminó para siempre. Sus arqueros a caballo rodeaban las ciudades como lobos. Las líneas de suministro desaparecían. Los exploradores se esfumaban. Los ataques nocturnos destrozaban la moral antes de que la batalla siquiera comenzara. Para cuando los defensores llegaban a las murallas, ya estaban derrotados. Y cuando las puertas caían, la misericordia desaparecía. Timur no saqueaba las ciudades en el caos. Las procesaba. Los hombres eran separados de las mujeres, los jóvenes de los viejos, los hábiles de los inútiles. Las ejecuciones eran ordenadas, eficientes. La muerte no se entregaba con rabia, sino como política. A los sobrevivientes se les perdonaba la vida solo el tiempo suficiente para que difundieran la historia. Quería que las ciudades que estaban delante de él escucharan exactamente lo que había ocurrido. Quería que los gobernadores lo imaginaran. Quería que los muros se sintieran inútiles. Algunos se rendían en cuanto se veían sus exploradores. Las llaves se depositaban a sus pies. El tributo se apilaba más alto que los hombres. Esas ciudades eran perdonadas, no por misericordia, sino por utilidad. Otras se retrasaron, pidieron condiciones, enviaron emisarios. Rezaron. Timur esperó lo justo para asegurarse de que el miedo fermentara en pánico. Entonces atacó. Después, la tierra misma parecía vacía. Campos abandonados, caminos en silencio. Las caravanas se desviaban cientos de kilómetros para evitar su sombra. La economía de regiones enteras colapsaba antes de que su ejército siquiera llegara. El miedo hacía el trabajo por él. Esto era la conquista refinada, no la matanza caótica de épocas anteriores, sino el terror diseñado para la eficiencia. Cada masacre era una inversión. Cada ciudad destruida, una señal de advertencia escrita con sangre. No necesitaba guarnecer territorios. El miedo los ocupaba por él. En Persia, Mesopotamia, el Cáucaso, su nombre se convirtió en una maldición que las madres susurraban para hacer callar a los niños. Un rumor que hacía a los hombres empacar sus pertenencias y huir al primer indicio de cascos. Una presencia que quebraba la resistencia antes de que se desenvainaran las espadas. Timur había reconstruido la conquista eliminando la ilusión de seguridad, la ilusión de negociación, la ilusión de que el mundo se había vuelto civilizado. Demostró que el imperio no requería legitimidad, solo impulso y terror. Y mientras su caballería desaparecía hacia el siguiente horizonte, las ciudades detrás del quedaban intactas o completamente borradas. Nada entre medio. El mensaje grabado en la memoria con la misma claridad con la que fue tallado en la carne. No habría segundas oportunidades. La orden era simple y definitiva. Cuando la batalla terminaba, cuando los gritos se apagaban y el polvo se asentaba, la matanza no había terminado. Entonces comenzaba la verdadera disciplina de Timur. Sus soldados no regresaban con estandartes ni prisioneros. Regresaban con pruebas. Cabezas cercenadas, frías, pesadas, goteando sobre la tierra. 2 por hombre. Esa era la cuota. No una sugerencia ni un sistema de recompensas, sino un requisito. Quienes fallaban no se explicaban. Se unían a la pila. Timur comprendía algo antiguo y terrible. Los ejércitos no temen tanto a los enemigos como a sus propios comandantes. La lealtad podía fracturarse, el valor podía fallar, pero el terror podía medirse, imponerse, auditarse.
Así convirtió la muerte en aritmética. Después de cada campaña convocaba a sus oficiales. Comenzaba el conteo. Las cabezas se apilaban en filas, los rostros congelados en el asombro, las bocas abiertas como si aún suplicaran. Los vivos permanecían en silencio mientras los muertos eran contados y las cifras comparadas con las filas. Si el número era insuficiente, el déficit se cubría de inmediato, con los propios soldados. Los verdugos daban un paso al frente. Las hojas brillaban, y la lección se grababa en la memoria más profundamente que cualquier juramento. Los hombres aprendieron rápido. Aprendieron a matar con eficiencia, a matar indiscriminadamente, a matar sin vacilación y misericordia. Los niños contaban, los ancianos contaban, los heridos contaban. Una cabeza era una cabeza. A quienes dudaban se los vigilaba. A quienes cuestionaban se los hacía desaparecer. A quienes se negaban se los convertía en ejemplos tan grotescos que la negativa misma desaparecía como idea. Timur no gritaba ni despotricaba. Observaba, una figura coja entre pirámides de cráneos, estudiando a su ejército como un artesano inspecciona sus herramientas. Esto no era caos, era estructura, violencia organizada en burocracia, la muerte reducida a cumplimiento. Pronto los soldados ya no necesitaban recordatorios. Cazaban cabezas después de la batalla con la misma naturalidad con la que recogían flechas. Competition. Entregaban de más. Algunos regresaban con 4, 6, 10. No por gloria, sino por supervivencia. Y el terror no se detenía en sus propios hombres. Las cabezas no se desechaban. Se exhibían. En las puertas de las ciudades, a lo largo de los caminos, apiladas en torres que se elevaban más alto que las murallas. El mortero las sellaba juntas, barro y sangre uniendo hueso con hueso. Los ojos vaciados por las aves. Los cráneos blanqueándose bajo el sol. Los viajeros las veían desde kilómetros de distancia. Los mercaderes daban la vuelta. Los mensajeros caían de rodillas. Estas no eran advertencias escritas en pergamino. Eran monumentos. Regiones enteras aprendieron la obediencia sin ver jamás el rostro de Timur. Se rendían porque habían visto lo que producía la duda. Se sometían porque resistir significaba convertirse en arquitectura. Y dentro del ejército, la obediencia se endureció hasta convertirse en reflejo. Las órdenes se obedecían al instante. Las retiradas eran impensables. El fracaso era mortal. Timur había eliminado la duda de la guerra. No necesitaba lealtad ni creencia. Necesitaba obediencia. Y la logró mediante un sistema tan brutal que el propio miedo se volvió tradición. Incluso las victorias se sentían como ejecuciones. Incluso los triunfos terminaban en mat. No había alivio después de la batalla, solo contabilidad. Los soldados soñaban con contar. Se despertaban sudando, oyendo hojas. Pero seguían cabalgando porque el miedo a sus espaldas era mayor que el miedo al frente. Así gobernaba Timur a su ejército, no con estandartes ni discursos, sino con un libro de cuentas escrito en carne. Y a medida que sus campañas se expandían, que las ciudades desaparecían y las torres de cráneo se multiplicaban, una verdad se volvió ineludible. Timur había convertido el terror en ley. Y la ley, aplicada por la muerte, nunca necesitó ser cuestionada. La ciudad creyó que podía sobrevivir a la desobediencia. Isfahán creía que los números importaban, que los muros importaban, que el orgullo importaba. Por un breve momento creyó que Timur era solo un hombre. La revuelta llegó de repente, después de la rendición, después de las promesas. La ciudad se volvió contra su guarnición, masacrándola en las calles, convencida de que la distancia y el tiempo la protegerían de las consecuencias. Las puertas se cerraron. La gente celebró. Se dijeron a sí mismos que la tormenta había pasado. Timur regresó, no con prisa, sino en silencio. Su ejército rodeó Isfahán como un lazo que se estrecha. Esta vez no hubo advertencias, ni emisarios, ni ultimátums. La ciudad ya había elegido. Y Timur no perdonaba las decisiones, las borraba. Cuando las puertas cayeron, no hubo batalla. Hubo una cosecha. Los soldados se volcaron en las calles con instrucciones tan claras que no requerían palabras. Matar todo lo que respire, no perdonar nada que se mueva. La espada no distinguía entre rebelde y niño, entre soldado y erudito, entre hombre y mujer. La resistencia terminó en minutos. La matanza duró días. Las casas fueron tomadas una por una. Las familias arrastradas al exterior. Los gritos rebotaban contra los muros de piedra hasta que el propio sonido parecía agotado.
La sangre llenaba las acequias destinadas a la lluvia. Los muertos yacían apilados con tal densidad que los caballos tenían dificultades para avanzar entre los cuerpos. Isfahán no cayó, fue desmantelada. Cuando la matanza finalmente se ralentizó, la ciudad quedó en silencio. No un silencio de paz, sino un vacío lleno de moscas, humo y olor a podredumbre. Entonces Timur dio su orden final: contar a los muertos, no para llorarlos, sino para usarlos. Las cabezas fueron cercenadas de forma sistemática, cortes limpios, sin prisa, sin emoción. Los soldados trabajaban en filas, con las manos resbalando por la sangre, levantando cráneos de cuerpos que ya no tenían nombre. Cabezas de niños, de ancianos, de eruditos, de mercaderes. Decenas de miles. Luego vino la construcción. El barro se mezcló con sangre. Los cráneos se apilaron en círculos perfectos. Capa tras capa, torre tras torre se alzaron entre las ruinas. Rostros hacia afuera, bocas abiertas, cuencas vacías mirando a las llanuras. Algunas torres superaban la altura que alguna vez tuvieron las murallas. Timur observaba, no con rabia, sino con satisfacción. Esto no era castigo, era un mensaje. Las caravanas las verían desde kilómetros de distancia. Los emisarios susurrarían las cifras. Los gobernadores imaginarían sus propias ciudades reducidas a huesos. Los supervivientes, pocos como para contarlos, fueron liberados deliberadamente, permitidos huir, permitidos hablar, permitidos cargar para siempre la imagen de Isfahán grabada en sus mentes. Timur entendía que el miedo se multiplicaba cuando viajaba, y así fue. Las ciudades se rendían antes de que aparecieran sus estandartes. Las puertas se abrían con solo el rumor de su llegada. El tributo llegaba sin ser exigido. Isfahán se convirtió en una lección escrita en cráneos. No había negociación después de la rebelión, ni misericordia después de la resistencia, solo arquitectura hecha de muertos. El mundo aprendió entonces que Timur no solo destruía ciudades, sino que convertía sus cadáveres en armas. Transformó la vida humana en una herramienta de gobierno. Mucho después de que las torres se derrumbaran y la lluvia y el viento devolvieran los huesos a la tierra, Isfahán seguía conquistada, no por ocupación, sino por memoria, por la comprensión de que la desobediencia no terminaba en derrota, sino en borrado total. Y cada ciudad que permaneció en pie después, intacta y temblorosa, sabía exactamente por qué aún existía. Antes de que Delhi ardiera, los prisioneros murieron. Esa fue la orden, dada sin vacilación. Timur se encontraba al borde de la India, mirando una tierra hinchada de riqueza, templos cargados de oro, ciudades rebosantes de confianza. Delhi no era una ciudad fronteriza, era una de las capitales más ricas del mundo, protegida por murallas, ejércitos y la creencia de que la distancia era un escudo. Timur no vio esplendor, vio riesgo. Decenas de miles de cautivos seguían a su ejército, hombres tomados de aldeas, soldados capturados en escaramuzas, civiles reunidos a medida que la invasión avanzaba. Lo ralentizaban, consumían comida y, peor aún, podían rebelarse cuando comenzara la batalla. Así que Timur eligió la certeza. En la mañana previa al avance final, dio la orden: matarlos a todos. Sin juicios, sin misericordia, sin excepciones. Las ejecuciones comenzaron al amanecer. Los soldados se movían por los campamentos con las hojas ya manchadas. Los prisioneros eran atados, obligados a arrodillarse, abatidos en filas. Algunos suplicaban, otros rezaban, otros luchaban hasta que les cortaban las manos. El suelo se volvió oscuro y resbaladizo mientras la sangre empapaba el polvo que nunca había conocido la lluvia. La matanza no se detuvo cuando los brazos se cansaron. Otros tomaron su lugar y el trabajo continuó. Para cuando el sol alcanzó su punto más alto, más de 100.000 habían muerto. Sus cuerpos quedaron sin enterrar, despojados de valor, amontonados donde cayeron. El ejército caminó sobre ellos como si ya fueran historia. Solo entonces Timur marchó sobre Delhi. La batalla fue breve. Los defensores cargaron con elefantes de guerra, torres vivientes de carne destinadas a aplastar la caballería. Timur respondió con fuego. Proyectiles incendiarios impactaron en las bestias. El pánico recorrió sus filas cuando los animales en llamas regresaron contra sus propias líneas, aplastando soldados bajo pies que gritaban. El orden colapsó, el miedo se propagó, las puertas cayeron. Lo que siguió no fue conquista, fue consumo. El ejército de Timur inundó la ciudad como una plaga. Las calles se llenaron de figuras corriendo, unas huyendo,
otras persiguiendo, la mayoría muriendo. Las casas fueron forzadas, las tiendas saqueadas, los templos destruidos piedra por piedra, las mezquitas profanadas. Nada sagrado quedó intacto. El fuego se propagó más rápido que los soldados. Distritos enteros desaparecieron bajo el humo. El cielo se oscureció como si la propia ciudad se estuviera asfixiando. Los hombres fueron masacrados donde estaban, las mujeres arrastradas en cadenas, los niños capturados, contados y repartidos como botín. Los gritos no se apagaban de noche, rebotaban entre muros en llamas, llevados por un viento espeso de ceniza y podredumbre. Delhi, antes ruidosa de comercio y oración, se convirtió en una ciudad de voces moribundas. Timur no apresuró la destrucción, permitió que continuara durante días. Caminó entre ruinas donde antes hubo mercados, entre cadáveres hinchándose al calor, entre fuegos alimentándose de riquezas acumuladas durante siglos. No era saqueo caótico, era devastación permitida, autorizada, fomentada. Delhi no solo fue derrotada, fue vaciada. Los supervivientes fueron esclavizados por decenas de miles. Los artesanos fueron marcados y perdonados solo para ser arrastrados a través de continentes al servicio de nuevos amos. El resto fue descartado, roto, quemado, olvidado. Cuando Timur finalmente se marchó, la ciudad aún humeaba. Sus calles estaban obstruidas por cuerpos, su economía destrozada, su gente dispersa o encadenada. La capital más rica de la India había sido reducida a una advertencia, y el mundo la escuchó con claridad. Timur no vino a gobernar con suavidad, vino a extraer obediencia mediante un terror tan absoluto que incluso la victoria se sentía como aniquilación. Delhi quedó como prueba de que la riqueza atraía destrucción, la resistencia atraía extinción y la supervivencia dependía de rendirse antes de que la espada descendiera. Cuando sus estandartes desaparecieron en el horizonte, la India había aprendido la misma lección que todas las tierras antes que ella. Algunos conquistadores toman ciudades, Timur las borraba. Cuando la matanza se desaceleró, no hubo vítores de victoria, solo silencio, un silencio extendido por regiones donde antes respiraban ciudades, donde los caminos llevaban comercio y los campos alimentaban a millones. Timur no dejaba fronteras, dejaba ausencias. Provincias enteras vaciadas como sangre drenada, aldeas colapsadas en recuerdo, nombres borrados de los mapas. Los muertos ya no se contaban individualmente, se medían en distancias, días de cabalgata sin ver humo, semanas sin encontrar resistencia, porque no quedaba nadie para resistir. De Anatolia a la India, el patrón se repitió con precisión mecánica. Rendirse significaba sobrevivir bajo miedo, resistir significaba extinción. Con los años, más ciudades eligieron la sumisión no porque creyeran en Timur, sino porque habían visto que ocurría a quienes confiaban en muros, dioses o ejércitos. Los campos quedaron sin sembrar, los sistemas de riego se pudrieron, los mercados callaron. A Timur no le importó. No estaba construyendo prosperidad, estaba esculpiendo obediencia. Las caravanas desviaban cientos de kilómetros para evitar su sombra. Las rutas comerciales colapsaron. Economías enteras se asfixiaron no bajo asedio, sino bajo anticipación. El miedo se convirtió en un ejército invisible que avanzaba más rápido que la caballería, conquistando tierras antes de que aparecieran sus estandartes. Para entonces, millones estaban muertos, masacrados en asedios, ejecutados tras rebeliones, trabajados hasta morir en cadenas, dejados morir de hambre cuando las ciudades eran borradas más rápido de lo que podían reconstruirse. Y aún así, Timur veía orden en la devastación. Creía que el caos seguía a la misericordia, que la estabilidad requería terror, que el mundo necesitaba recordar cómo era el poder absoluto. Así hizo que la memoria fuera inevitable. Torres de cráneo se alzaron donde antes hubo capitales. Fosas comunes reemplazaron barrios. Niños crecieron rodeados de ruinas más antiguas que ellos, escuchando historias de ciudades que alguna vez existieron donde ahora reinaba el silencio. Reubicó poblaciones enteras como piezas en un tablero. Los artesanos eran perdonados solo para ser robados. Los eruditos arrancados de ciudades en llamas para iluminar su corte. Todos los demás eran prescindibles. Esto no era conquista por tierra, era conquista de la mente humana. Timur no necesitaba guarniciones en todas partes ni campañas interminables. El miedo gobernaba por el mucho después de que sus ejércitos pasaran. Las rebeliones se detenían antes de comenzar.
Las ciudades pagaban tributo de forma preventiva. Los gobernantes se arrodillaban sin ver jamás su rostro. Había transformado el terror en infraestructura. Incluso su propio imperio sufrió bajo el peso de lo que creó. Las regiones despobladas no podían recuperarse. La agricultura colapsó. El conocimiento desapareció con los muertos. Cuando Timur murió, su imperio se fracturó casi de inmediato, no porque sus métodos fallaran, sino porque no dejaron nada estable detrás. Gobernó una devastación tan completa que no podía sostenerse, pero su legado perduró. Siglos después, los historiadores lucharon por calcular a los muertos porque las cifras desafiaban la comprensión. Millones desaparecieron del registro, culturas se estancaron, el desarrollo retrocedió. El daño no fue temporal, resonó a lo largo de generaciones. Timur había superado la conquista. Demostró que la dominación no requería ocupación, que la obediencia no requería lealtad, que el miedo, cuando se perfecciona, puede sobrevivir a cualquier ejército. Sus campañas no terminaron cuando murió, terminaron cuando la tierra ya no pudo dar más. Y mucho después de que su imperio se desmoronara y las torres de cráneo se volvieran polvo, la lección siguió grabada en la historia con brutal claridad. Algunos gobernantes conquistan territorios, otros conquistan el futuro enseñando al mundo a tener miedo. Timur hizo ambas cosas, y el mundo nunca se recuperó del todo. Luego vino Delhi, en 1398. La India era rica y Timur la quería quebrada. Antes de la batalla final temió que sus prisioneros, más de 100.000 cautivos, pudieran rebelarse, así que ordenó ejecutarlos a todos en un solo día. Las espadas cayeron hasta que los brazos quedaron entumecidos, el suelo se empapó de rojo y aún así la matanza continuó. Tras la caída de Delhi, la ciudad ardió durante días. Los templos fueron destruidos, las casas saqueadas, los supervivientes esclavizados. Esto no era rabia, era política. Genghis Khan conquistó para gobernar. Timur conquistó para aterrorizar. Al final de sus campañas, millones habían muerto, regiones enteras quedaron vacías, civilizaciones reducidas al silencio. Y aún así, Timur se veía a sí mismo como un héroe, un restaurador del imperio, un instrumento elegido del destino. Murió en 1405, planeando invadir China, con su última guerra inconclusa, pero con su legado ya completo. Tamerlán no solo derrotó ejércitos, aplastó la esperanza. Convirtió el miedo en un arma hasta que resistir parecía imposible. Sus torres de cráneos aún resuenan en la historia, prueba de que la brutalidad, cuando se perfecciona, puede conquistar más rápido que cualquier espada. Los imperios surgen, los imperios caen, pero el terror deja cicatrices que los siglos no pueden borrar. Y en algún lugar bajo la tierra de Asia, los muertos aún yacen apilados, testigos silenciosos de un hombre que demostró que, a veces, los peores monstruos no vienen de la leyenda, vienen de la historia.